Hola, muy buenas noches a todos que nos siguen a través de nuestras redes sociales al estudio de este día miércoles. Espero que el Señor esté acompañándoles, bendiciendo sus vidas y ayudándolos cada día a seguir adelante en este camino cristiano que nos une a todos y que esperamos realmente podamos ir descubriendo cada vez verdades nuevas. Hemos hablado acerca del servicio, que ese es el enfoque de este mes de agosto. Vimos el ejemplo de Jesucristo como nuestro modelo eficaz, eficiente de servicio, es a quien seguimos, quien nos modela, ¿verdad? Ese fue el parámetro del primer estudio. El segundo, vimos que este servicio se hace en el contexto del reino de Dios y nos detuvimos extensamente en la revisión de las parábolas que hablan acerca de la significación del reino para nosotros hoy día. Y esta noche, en este estudio, vamos a hablar del ambiente. Entonces, tenemos que el servicio como el elemento básico de la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios y con las demás personas, que es lo evidente, es lo que se ve, es lo que hacemos, es cómo nos conducimos, es la actitud que tenemos, se tiene que dar con un enfoque en el reino de Dios para que nuestra oración del Padre nuestro, venga tu reino, que el reino de Dios se haga una realidad en nuestro tiempo, pueda patentarse en nuestra propia actitud de servicio hacia los demás. Debemos nosotros trabajar en ese concepto personal del reino, ¿verdad? Y esa actitud de servicio. Pero además, el siguiente punto es que este servicio tiene que ser dado en un ambiente de gracia. Y el tema que hoy día nos convoca es precisamente la gracia de Dios. Es una de las verdades más hermosas de la palabra de Dios. Tiene una definición muy básica de algunas cuantas palabras. Cuesta explicar lo que es la gracia. Sin embargo, su influencia, su acción en la vida de una persona, los resultados en la vida de esa persona y la manera en que nos permite a nosotros conducir las vidas al interior de la iglesia y de la iglesia con el mundo es extraordinario. Solamente a través de la gracia de Dios nosotros podemos entender realmente lo que significó la vida, la obra, la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y cómo eso ha influido y afecta positivamente nuestra propia vida. Entonces, tenemos que el enfoque de estos estudios de agosto, y no nos debemos olvidar de eso, tienen que ver con el servicio cristiano, con nuestro liderazgo, nuestra influencia que se hace bajo el modelo del servicio que Jesús vino a enseñarnos y cómo Él modela nuestra conducta de esta forma que hace que nuestra vida realmente sea valiosa, no solamente para Dios, sino también para nuestro prójimo. Eso se hace con un enfoque del reino, empujando, ¿verdad?, la obra evangelizadora y el cumplimiento de su misión, pero el ambiente en el que se desarrolla es un ambiente de gracia. Dejamos afuera el legalismo, dejamos afuera los intereses personales, la búsqueda de otros fines, ¿no es cierto?, que podrían ser legítimos para una persona, pero no son legítimos respecto de la palabra de Dios. Dejamos la utilización
de los medios que voy a llamar religiosos para buscar nuestras propias satisfacciones personales. Y también ya no vemos el servicio cristiano como la construcción de un proyecto personal que me permite a mí realizarme como persona dentro de un determinado contexto religioso, sino que ese ambiente de gracia hace que yo haga las cosas correctas por las razones correctas. En definitiva, alineo mis acciones y mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, pero antes vamos a orar. Ustedes saben, estamos orando por nuestro país. Ya pronto está el plebiscito que se llama de salida, donde vamos a tener que definir nuestra opción de aprobar o rechazar el texto constitucional que fue presentado a toda la nación y que en este momento está en el apogeo de su promoción y de la disputa política en nuestro país. Nosotros vamos a tener que ir responsablemente el 4 de septiembre para expresar a través de nuestro voto la preferencia que seguramente ya tenemos decidido marcar en ese voto, pero tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que pedirle al Señor que realmente Él pueda, a través de su iglesia, nosotros, a través de Chile, hacer su voluntad y que lo que se decida sea lo mejor para nuestra patria. Así que tenemos como un motivo de oración principal nuestro país y esa elección pronta, ¿verdad? Ese plebiscito de salida. También en el contexto de nuestra iglesia hay personas que están afectadas en su salud y siempre estamos orando nosotros por los enfermos. Pedimos que el Señor pueda proveer sanidad, traer resistencia física, consuelo a la familia, recursos económicos para poder atender a las personas enfermas, esa fuerza moral también para seguir adelante. Y en este caso específico, el padre de nuestra hermana Lorena y esposo de nuestra hermana María Olga, tenemos que orar por él. Humberto se llama. También estamos orando por Catherine Espinosa. Está en un proceso de evolución de una enfermedad muy grave que le afecta. También por Alba, hermana de nuestra congregación, ¿verdad? Y también muchas otras personas que nos piden que oremos por su condición de salud. Y en estos 3 ejemplos que yo pongo ahora, trato de resumir esa larga lista de oración, tanto de personas de nuestra iglesia como amigos nuestros, amigos de los hermanos de la iglesia, parientes de los hermanos de la iglesia, que les piden oración y nosotros los tenemos ahí en una lista bastante larga, pidiendo al Señor que Él pueda poner su mano de misericordia y sanar a las personas y proveer los recursos y los médicos y todas esas cosas que se necesitan cuando una persona está aquejada de problemas de salud. También por nuestros hermanos que trabajan, que puedan ser protegidos por el Señor, que tú les ayudes a ellos en sus distintos lugares de trabajo para que su testimonio sea bueno y también ellos reciban lo necesario para poder sustentar sus hogares y ayudar a otras personas, ¿verdad? Con el bien que es propio de su trabajo. Pero también oramos por las personas que están sin trabajo. A pesar de que se ha recuperado en Chile la tasa de empleabilidad, todavía hay un sector importante de personas en nuestro país que están sin trabajo y debemos orar al Señor para que se abran nuevas fuentes laborales, para que se incorporen a la fuerza productiva del país y podamos tener un grupo aún mayor de personas que puedan estar en condiciones de trabajar y disminuir esa tasa de cesantía que, como digo, ha ido bajando, pero necesita que baje aún más. También por las actividades de fin de año de nuestra iglesia ya se nos viene como una avalancha el cierre estadístico, después vienen las reuniones anuales, la asamblea, que este año va a contar con la presencia de nuestro superintendente general, el doctor Filemón Chambó.
y vamos a tener un culto de ordenación, así es que se nos viene unos cuantos meses de mucha actividad para todas nuestras congregaciones en el distrito Biobío y particularmente para nosotros aquí en Hualpén. Y otros motivos de oraciones que ustedes ahí en las redes sociales pueden tener y nosotros personalmente. Así que vamos a orar y con esto comenzamos el estudio, o seguimos más bien con el estudio de esta noche. Señor, muchas gracias por permitirnos transmitir a través de las redes sociales este estudio bíblico, que llegue a muchas personas de nuestra iglesia y especialmente a personas que no lo son, que les interese este tema, que tú puedas tocar su vida y puedan encontrar en estas palabras algún consuelo, alguna ayuda, alguna respuesta a sus inquietudes. Señor, dejamos este estudio en tus manos. Este video que va a quedar colgado en las redes sociales pueda alcanzar a mucha gente con el mensaje de Jesucristo. Y Señor, que todas estas peticiones de oración que ya expuse, tú puedas responderlas, las dejamos en tu altar de oración, Señor, esperando que, como dice tu palabra, tú, que tienes cuidado de nosotros, puedas responder a tiempo y, ¿por qué no?, afuera de tiempo también. Señor, bendice a quienes nos siguen por las redes sociales y a todos los que verán en algún momento este video. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dijimos que el servicio cristiano, que tiene como propósito extender, ¿no es cierto?, el reino de Dios, tiene que darse con la actitud apropiada que crea, desarrolla un sentimiento comunitario basado en la gracia de Dios. Entonces entendemos perfectamente el concepto de comunidad, ¿no es cierto?, una agrupación que tiene objetivos, sentimientos, valores en común, que se reúne para plasmar esos objetivos comunes y llevarlos adelante en proyectos de vida que benefician a toda esa comunidad. Y podemos seguir dando otras características. Entendemos también que cuando nos referimos a la atmósfera, al ambiente en que esa comunidad se desenvuelve, tiene que ver con la forma en que las relaciones sociales que se dan entre los miembros de esa comunidad sean positivas, sean constructivas y estén basadas en el interés del bien común y en el crecimiento y beneficio de todas las personas que componen esa comunidad y no solamente en el beneficio personal que cada uno de nosotros pueda obtener de esa comunidad. Entonces estamos hablando específicamente nosotros en este caso, no de cualquier comunidad, sino que de la iglesia. Y la iglesia es un colectivo que está obviamente integrado por un conjunto de personas primariamente cristianas, ¿verdad?, que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal y que al reconocerse como hijos tuyos, como cristianos, como personas salvadas, buscan la comunión, buscan el compañerismo, buscan el auxilio, buscan la compañía de otras personas que también han experimentado en su corazón esta misma experiencia de salvación y se forma en torno a la base de Jesucristo lo que nosotros llamamos la iglesia. Este colectivo que en la palabra del Señor recibe varios nombres: pueblo de Dios, nación santa, cuerpo de Cristo, la novia de Cristo también, tiene la función de integrar a todas estas personas primariamente cristianas y fusionarlos en una experiencia colectiva, que es la experiencia de la iglesia, a la que se asocian poco a poco personas aún no cristianas y que esperamos que pronto lleguen a hacer una decisión a favor de Jesucristo y se integren a esta comunidad que crece y que crece, que no deja de crecer y que además está rodeada de promesas, que está flanqueada con promesas de Jesucristo hacia la iglesia y una especialmente que dice que siempre será victoriosa, que frente a los peligros de este mundo
la iglesia siempre saldrá victoriosa, que frente a su capacidad de crecer o no crecer, siempre crecerá y que tendrá alcances no solamente locales, que es lo que ocurre con cualquier iglesia o congregación de nuestras poblaciones, sino que también tiene un alcance universal, no solamente un alcance temporal respecto a la vida de las personas que la componen, sino que también un alcance eterno respecto de la promesa de que todas las personas que son salvas serán finalmente personas que vivirán eternamente en la compañía de Jesús. Entonces, esto es la iglesia. Y podemos añadirle muchas otras cosas, ¿no es cierto? Que tiene una estructura, que tiene un gobierno, que tiene una base teológica, tiene una ideología, tiene un ministerio que desarrolla a través del conjunto de los hermanos, que tiene finalidades permanentes, que tiene finalidades temporales, que tiene que relacionarse con la sociedad, tratando de permear, ¿no es cierto?, la cultura de su entorno, que tiene que asociarse incluso con otras instituciones aún no cristianas para beneficiar obviamente a la comunidad en donde sirve y mejorar su entorno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos mencionar muchas otras cosas. Pues bien, en la iglesia entonces, este ambiente, esta asociación, esta asociatividad o este colectivismo genera un mundo de relaciones y de redes que está basada en el afecto, en la comprensión y en el desarrollo e implementación de lo que es el amor de Dios que se manifiesta en el perdón de los pecados de cada persona que la integran y de aquellas personas que luego empiezan a asociarse a esta comunidad y que empiezan a aceptar las mismas condiciones de esa iglesia y esa congregación o ese grupo de hermanos o ese núcleo original comienza a crecer y crecer y crecer. Se empieza a ampliar esa base. Eso genera estas redes, estas relaciones interpersonales, y eso es el ambiente de la iglesia. Y obviamente, como todas las organizaciones humanas, a veces algunas congregaciones pueden ser mejores que otras, pueden tener un mayor sentido de cuerpo una que otra, pueden expresarse la comunión o el amor de una manera más intuitiva, otras más organizadas. Va a depender de la cultura también, del lugar en donde la iglesia se desarrolla. Es diferente una iglesia en Centroamérica que una iglesia en el sur de Chile. Es diferente una iglesia en Santiago que una iglesia en Concepción. Tenemos semejanzas, pero también tenemos disparidades, obviamente. Y es diferente la iglesia chilena a la iglesia colombiana o a la iglesia en cualquier país en África o en Asia. Porque la iglesia refleja la cultura del entorno en donde crece. La forma de saludarse, la forma de expresarse, la forma en que organizan las cosas, la expresión del culto público, algunos más breves, otros más largos, algunos con un tipo de canción, otros con otro tipo de canción, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos diferenciales, pero hay una cosa que tienen en común, que todas viven de la expresión del amor de Jesucristo hacia esa iglesia que se manifiesta en su gracia, en su gracia. Y fíjense, todo este preámbulo para llegar a decir que la iglesia es una comunidad que funda sus relaciones en la gracia de Dios. Es como la construcción de una gran base para decir que realmente cuando nosotros nos encontramos, nos reconocemos y nos sentimos integrados a una comunidad de fe que es una iglesia local, que es parte de una red superior que se llama una denominación. Lo que nos une, esa amalgama que fortalece nuestra unidad y que nos permite abrazar a personas que recién conocemos aún ahí mismo en la congregación, es la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios
sustenta a la iglesia, la mantiene, la nutre, la une, la ayuda en el logro de sus objetivos, la hace crecer. Y dentro de la iglesia, obviamente, la caracterización más propia del compañerismo entre las personas debería fundamentarse y basarse en el servicio cristiano. Siervos unos de otros, donde no existen categorías, donde no existen diferenciales autoritativos, donde nos reconocemos iguales en torno de Cristo como personas, pero diferentes respecto a nuestra condición de cultura, de raza, de sexo, de economía, de idiomas incluso, pero igual, si estamos juntos, somos la iglesia de Jesucristo que vivimos mancomunadamente en una unidad en la diversidad. No todos somos iguales, no todos somos del mismo porte, del mismo sexo, no todos pensamos de la misma manera, no todos hablamos de la misma forma, no todos tenemos el mismo color de piel, no todos tenemos la misma economía, no todos tenemos la misma cultura, pero en la iglesia nos miramos horizontalmente como hermanos en Jesucristo, porque sobre la iglesia solo está Jesús. No hay mediadores entre Jesucristo y la iglesia. Jesús es el Señor, nosotros somos su pueblo. Y Él nos dice que hay un escalafón en que Él tiene que ministrarnos a través de otras personas de una manera distintiva y que alguien tiene más poder que otro, más autoridad para hacer ciertas cosas en su nombre que otras personas. La iglesia es una horizontalidad perfecta en donde Jesús es el único que está sobre esa horizontalidad y Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros pensamos la iglesia de esa manera, la única forma de sostener esos principios es reconociendo que la gracia de Dios es la que hace posible esa realidad en la iglesia. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, incultos, cultos, muy cultos, pobres, muy pobres, ricos, muy ricos, clase media, toda esa diversidad de clase media que existe en nuestro país, todos podemos estar en una misma comunidad que es la iglesia y reconocernos como hermanos, blancos, negros, amarillos, el color de la piel no importa, el idioma no importa. La gracia de Dios es la que fundamenta, amalgama, hace posible que eso sea así. Ahora, todo esto nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Y especialmente podemos verlo en el reconocimiento de Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo fue así. Entonces, el servicio, nuestra influencia en el mundo, está basada en la obra completa de Jesús en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Por eso debemos vivir y servir en humildad, con honestidad y obviamente con este amor que el Señor nos pone en nuestro corazón para poder ir al encuentro de nuestros hermanos y de las otras personas que están a nuestro alrededor sin ningún tipo de prejuicio, sin discriminación y con un sentido de la aceptación de la diversidad. Entonces, ¿por qué es posible esto? Porque nosotros hemos sido aceptados por Jesús y aceptados por la iglesia, entonces podemos aceptar a otras personas. Hemos sido perdonados por Jesús y hemos sido perdonados por otras personas, por tanto podemos nosotros también promover el perdón hacia otras personas. Dios ha sido absolutamente
veraz y honesto con nosotros. La iglesia ha sido veraz y honesta con nosotros. Nosotros también tenemos que ser veraz y honestos con otras personas. Y también Dios, a través de Jesucristo, su Espíritu Santo, nos pide que podamos nosotros rendir cuentas delante de Él, del ejercicio de nuestra vida, de nuestros dones, de nuestros talentos, como ocurrió como en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 5, a otro le dio 12, a otro le dio 1, y luego cada uno de ellos respondió por su trabajo, y uno, el de 5, entregó 5, el que tenía 4, 2 entregó 4, y el 1 enterró sus dones, ¿verdad? Y al final al que lo enterró le fue mal, y le quitaron lo poco que tenía y se lo dieron al que tenía más. Debemos rendir cuentas. Entonces los hermanos de la iglesia también pueden pedir que nosotros le rindamos cuenta. Este servicio santo se vive con la convicción de ser amado, perdonado y aceptado por Dios y por la iglesia a través de Jesucristo, su amor, su gracia, su misericordia. Eso genera esta sensación de hermandad. Entonces, vamos a revisar un pasaje de las Escrituras que es central para este concepto, que lo encontramos en el libro de Efesios. Es un capítulo bastante largo y ustedes pueden leerlo desde el versículo 1 hasta el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Pero el que yo quiero resaltar esta noche es el 8, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, dice el escritor, no tienen ningún mérito en eso, pues la salvación, no dice ahí el texto salvación, pero se refiere a eso, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Lo leo completo de nuevo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Se refiere a la salvación, insisto. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, porque somos la obra de nuestro Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ustedes, como digo, pueden leer del 1 al 10. Yo no lo voy a incluir en este estudio, pero se refiere al mismo principio. Y lo que resulta fundamental para el estudio de esta noche es que nuestra salvación está basada en la gracia de Dios. Y la definición de gracia es que es sencillamente un regalo que Dios nos da y que nosotros no merecíamos. No es un regalo de cumpleaños, porque cuando uno le lleva un regalo de cumpleaños a alguien, le está reconociendo o estimulando el hecho de que haya cumplido un año de vida o un aniversario más, en el caso de un matrimonio. No es el regalo cuando alguien se gradúa como un estímulo por haber terminado un proceso de estudio en algún momento determinado, porque es también como el reconocimiento al esfuerzo que la persona hizo para obtener un título. La gracia es como un regalo que uno hace sin que medie ningún incentivo para hacer ese regalo. Cuando usted le lleva el regalo a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, solamente por el hecho de ser su esposa, su esposo, su papá, su mamá, su hijo, su hija, va a alguna tienda, va paseando por la calle, algo le llama la atención, es bonito, pero es un día cualquiera, no es un día de celebración, no es el cumpleaños, no ha obtenido nada, no se ha graduado, no ha terminado el año escolar, no ha hecho nada.
y usted toma ese regalo, lo compra y lo entrega a la persona que usted desea dárselo por el solo hecho de que usted quiere hacerlo, porque ama a la otra persona. Generalmente cuando uno hace eso, la otra persona reacciona y dice, no estoy de cumpleaños, ¿por qué me haces este regalo? ¿O qué hice yo para que tú me hagas este regalo? Y algunos más pícaros dicen, tú quieres algo, ¿no? ¿O qué hiciste? Como para denotar de que uno está haciendo un regalo porque tiene algún interés escondido, porque está excusándose por alguna falta que ha hecho y que quiere benevolencia de parte del que recibe el regalo. Pero en este caso, Dios nos da un regalo, que es la gracia, que es un don que nosotros no merecíamos sencillamente porque Dios nos amó. Entonces, fíjense cómo definir la gracia, un don inmerecido que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Es tan fácil decirlo, pero es tan difícil de poder enunciarlo, de poder evidenciarlo de manera clara en un término conceptual que pueda darle sentido y fuerza a todo lo que nosotros queremos decir con la palabra gracia. Entonces, el principio fundante de esta atmósfera que debe darse de manera natural, este ambiente, esta manera de relacionarnos como personas con otras personas, pero particularmente en el colectivo que es la iglesia, donde desarrollamos nuestro servicio, nuestro ministerio, donde trabajamos por la causa de Cristo enfocado en el reino, tiene que ser un ambiente en que yo me reconozco deudor de esa gracia que Dios me ha dado y trato de vivirla, trato de darla, trato de ofrecerla de una manera abundante, gratuitamente, a todas las personas, porque yo lo recibí de esa manera. Recuerdo permanentemente que mi propia salvación está fundada en la gracia de Dios y que eso ocurrió cuando creí, y cuando sigo creyendo, sigo viviendo en esa gracia. Que yo y usted, ¿verdad?, no tenemos mérito, que no hay atributos en nosotros que nos hagan merecedores, aún manteniendo nuestra relación con Cristo, de vivir en esa gracia, que sigue siendo un regalo permanente de Dios hacia nosotros. Que la salvación como acto gracioso de Dios no es la respuesta por nuestra buena conducta, por nuestras buenas calificaciones o porque estamos de cumpleaños, sino que sigue siendo la expresión de la gracia de nuestro Señor. Entonces el texto sigue para que nosotros podamos ver ese sentimiento que debe movernos hacia el servicio. Dice, somos la obra maestra de Dios, el que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, y aquí viene, ¿no?, el acto de servicio, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros somos salvos para servir al Señor y para servir al Señor a través de la iglesia, para servir al Señor a través de la iglesia a otras personas, ¿verdad? Porque el servicio se hace concreto en otras personas. Pero fíjense que aún esos actos benevolentes, esas acciones buenas, todos esos sentimientos que albergamos a favor de la dignidad y el progreso de otras personas, es el camino que Jesús preparó para nosotros y que Jesús preparó para la iglesia y que le dan caracterización a la obra de la iglesia. Cuando uno pregunta, ¿qué es la iglesia? Bueno, es el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, las cosas que Jesús le pide que haga. Y ese accionar comienza como una respuesta propia
desinteresada de nosotros a este llamado a hacer que la iglesia evangelice a nuestra sociedad partiendo de nuestra realidad local hasta el fin del mundo, que se llama la misión de la iglesia. Que lo hagamos con un sentimiento de amor y de compasión activa, sirviendo a nuestro prójimo, buscando el bien común de todos y trayendo a la memoria de todos los seres humanos la presencia de Dios permanente en el mundo en el que nosotros vivimos hoy y siempre. ¿Ah? Así que ese es el sentimiento a través de los cuales nosotros deberíamos practicar nuestro servicio cristiano y, como el mismo texto dice, hacer el bien a todas las personas posibles en el nombre de Jesucristo. Entonces, fíjense estas características, se las vuelvo a repetir. Nosotros debemos ser personas que aceptamos a los demás, que vivimos el perdón de Dios y vivimos perdonando y siendo perdonadores, que somos honestos y verdaderos, y además que somos capaces de permitirnos la experiencia de rendirnos cuenta unos a otros sobre nuestra vida, de tal manera que juntos podamos crecer a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es el que modela nuestra vida, es a quien servimos, es el que opera en nosotros la justificación, la santificación, la llenura del Espíritu Santo en nuestro compañero, en nuestro amigo, es el que hace que nuestra vida tenga sentido. Debemos vivir, entonces, con esa convicción de ser amados, de ser perdonados y ser aceptados por nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Eso es la gracia. Eso es lo que nos mueve. Ese es el regalo de Dios para tu vida y para la mía. Y es un regalo tan abundante que nosotros podemos compartirlo alegremente con otras personas y nunca va a cesar de fluir desde Dios hacia nuestra vida y desde nuestra vida hacia otras personas si somos capaces de compartirlos. El servicio cristiano se hace en este ambiente de gracia. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé esta gracia a todos nosotros. Señor, gracias por estar juntos esta noche. Bendice a quienes nos están siguiendo en las redes sociales y a todas las personas que verán este video en el futuro cercano. Y Señor, que esta palabra tuya llegue al corazón de cada uno de ellos y que podamos experimentar tu gracia permanente, llenando nuestra vida para tener esta abundancia en nuestras manos para poder compartirla con otras personas. Bendice a la iglesia también y nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás.